algo más que Ahí ver. tiene que ver, claro, para determinar la pensión de alimentos en el caso de custodias monoparentales, hay que ver primero los ingresos del progenitor no custodio y que es a cargo del que va a haber, se va a atribuir la pensión compensatoria, los ingresos como digo, de ese progenitor, y luego los gastos que tienen los menores. En función de esas dos variables, y luego también hay unas tablas del Consejo General del Poder Judicial que metes estas variables, vamos a suponer la provincia, la ciudad, metes también los años de los hijos, cuántos hijos hay, los ingresos de uno, los ingresos de otro, y te sale más o menos la pensión que hay que establecer. Pero también es cierto que eso no son matemáticas. Luego hay que ver si los hijos van asiduamente a actividades extraescolares, si tienen gastos ordinarios habituales. Esos parámetros no los puedes poner en esas tablas. Entonces hay que descender al caso concreto siempre para determinar esa pensión. ¿Y qué gastos podríamos decir que se incluyen dentro de...? En la pensión de alimentos, pues normalmente la pensión de alimentos viene establecida por los gastos ordinarios. Los gastos ordinarios son todos los gastos periódicos, previsibles y necesarios. Por ejemplo, un gasto necesario es la alimentación, el vestido, la educación. Los gastos previsibles, por ejemplo, entrarían dentro de lo que es la pensión de alimentos, pues si el niño va todo el curso o habitualmente a clases de inglés, ya estamos preveyendo ese gasto al momento de establecer esa pensión de alimentos, con lo cual dentro de la pensión de alimentos habría que incluir esos gastos de inglés porque el hijo va siempre a esas clases de inglés. Otra cosa distinta sería, por ejemplo, actividades extraescolares que este año les vamos a llevar, por ejemplo, a pádel, que está muy de moda. Pues es un gasto imprevisible, lo vamos a llevar, por ejemplo, este cuatrimestre, pero no sabemos si lo vamos a llevar al siguiente. Ese sería un gasto extraordinario que los progenitores tendrían que costear al 50% siempre que sus salarios sean similares. Por ejemplo, ahora podríamos determinar al momento de establecer esta pensión de alimentos si el hijo ya está en la universidad, pues la matrícula de la universidad entraría dentro de estos gastos ordinarios, porque ya el hijo está estudiando y ya sabes que ese gasto se va a devengar todos los años. Y fuera de estos gastos ordinarios estarían, por ejemplo, los extraordinarios, que se costearían al 50% o en proporción al salario que cada uno tenga, pues serían gastos extraordinarios, por ejemplo, los gastos de gafas, porque puede ser que el hijo no tenga gafas al momento de la separación y haya que ponerle posteriormente, entonces sería un gasto extraordinario. Los gastos de ortodoncia, los gastos de algún viaje esporádico, bueno, todos esos serían gastos imprevisibles y por lo tanto extraordinarios. Hablábamos, por ejemplo, de si los hijos o el hijo o la hija acuden a estudiar a la universidad, la matrícula de la universidad, y si, por ejemplo, estudian fuera de la ciudad donde residan los progenitores y hay que pagarles un piso compartido o una residencia, ¿eso sería un gasto ordinario, previsible, extraordinario? Ahí habría que ver, en primer lugar, si al momento de la separación el hijo ya estaba en la universidad y ya sabías previamente ese gasto, o si al momento de la separación el hijo era pequeño, ha crecido y después ha ido a la universidad. En ese caso habría que modificar esa pensión de alimentos de ese hijo, porque cuando estaba con uno de los progenitores se sabía cuáles eran los gastos ordinarios y ahora ya se va a ir a la universidad y ya los gastos son distintos. En el caso de que el hijo, después de ya haber establecido la pensión de alimentos, con el tiempo va a la universidad, pues lo que hay que hacer es revisar, porque ya no habría una pensión de alimentos propiamente dicha, sino que los gastos que ese hijo origine, como por ejemplo una residencia de estudiantes o un piso donde viva la universidad, todos esos gastos se pueden determinar y habría que costearlos al 50% entre los dos progenitores o en la proporción adecuada a los ingresos de cada uno de ellos. ¿Esas revisiones son habituales
por ejemplo, si unos padres se divorcian cuando el niño es pequeño y luego va creciendo, a lo largo del tiempo tiene que ir constantemente realizándose esas revisiones, o solamente ya cuando, bueno, pues va a pasar a esa etapa un poco más adulta, se va a realizar, por ejemplo, estudios superiores, termina el colegio? Mira, la modificación de medidas se lleva a cabo cuando hay una modificación sustancial de las circunstancias que había al momento de establecer la separación o el divorcio. Esas medidas, modificación sustancial viene determinada por un cambio de domicilio, porque a lo mejor uno de los progenitores se haya quedado sin trabajo. Por ejemplo, el progenitor que le corresponda pagar esa pensión se ha quedado sin trabajo, no puede costear, o le han reducido el salario, entonces sí que suele acudir al juzgado para que le rebajen la pensión de alimentos. Y en el caso de que el hijo vaya a estudiar a la universidad, o a lo largo del devenir del tiempo las circunstancias van cambiando, pues o bien hay un entendimiento entre los dos progenitores y dicen, oye, evidentemente los gastos que había cuando eran pequeños no son los mismos que ahora hay, vamos a modificar esta pensión, o si no hay que ir al juzgado para que la modifique, sí, porque claro, los gastos no son los mismos. Cuando los niños tienen 2, 3 años a cuando ya tienen 15 o 16, son distintos. Sí es cierto que la pensión de alimentos se actualiza cada año en función de la subida del IPC. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, más en circunstancias como las actuales, en las que vemos que está esa subida también de los precios, imagino que sea importante. Un punto importante, la figura del mediador familiar. ¿En qué consiste? Muy importante el mediador familiar, y sobre todo, bueno, pues ahora se lleva mucho. El mediador familiar es un abogado o un psicólogo que se ha sacado la titulación de mediador familiar, y es la persona que va a ayudar, va a acompañar a los progenitores para alcanzar un acuerdo en la determinación de estas medidas que han de regir la separación o el divorcio. El mediador familiar no hay que confundirlo con la terapia familiar, porque yo muchas veces cuando una pareja quiere separarse, yo procuro evitar la separación y decir, bueno, vamos a intentar en la medida de lo posible la reconciliación. No hay nada que se pueda hacer para volver las aguas a su cauce. Entonces ahí muchas veces sí que les aconsejo ir a terapia de pareja. Eso no tiene nada que ver con el mediador familiar. El mediador familiar es cuando ya han intentado por todos los medios reconciliarse y no han podido, han ido a terapia, han hecho lo que han podido y no, pues ya hay que llegar a un acuerdo en la separación. Siempre es mucho mejor llegar a un acuerdo donde tú haces tu separación y tu divorcio de acuerdo a lo que tú quieres y a tus necesidades, a ir al juzgado y que sea una tercera persona, como es el juez, el que te imponga esas medidas. Pues para llegar a ese acuerdo, en el caso de que las dos partes no sean capaces porque se hayan enconado en que uno quiere la compartida y otro quiere la monoparental, o que uno quiere la casa y el otro no se la quiere dar, cuando se enconan ahí y no hay manera, pues se puede acudir al mediador familiar. Y el mediador familiar lo que va a hacer es acompañarles en ese proceso para que ellos mismos sean los que alcancen una solución. O sea, el mediador no les va a imponer, mira, pues esto es así, esto es así, no. Ellos mismos tienen que alcanzar esa solución a base de diálogo y entendimiento y decir, bueno, pues si yo cedo por aquí, tú cedes por ahí, y al final vamos a encontrar un punto común en el que hayamos llegado los dos a un acuerdo y sea una solución que los dos hayamos querido. Es muy inteligente llegar a un acuerdo y plasmarlo en un convenio regulador. Lo menos inteligente es decir, bueno, pues tiro la toalla y que sea el juez el que me lo diga. Y luego muchas veces es el juez el que te lo dice, y cuando tienes que cumplir la sentencia dices, bueno, pero es que en realidad casi mejor vamos a hacerlo como lo veníamos haciendo hasta ahora, que es lo que nos facilita el día a día, el devenir diario, y no lo que nos ha dicho el juez. Muchas veces pasa. Te enfrentas ahí, bueno, pues que a veces cuando entras en un proceso de separación o divorcio hay muchos factores que influyen. Ya no solamente el emocional, que es importantísimo, sino a lo mejor hay rencor, hay resentimiento, y todo eso te dificulta llegar a un acuerdo. El mediador familiar es el que te va a ayudar. Por lo tanto, es una figura indispensable y fundamental. Muy importante, sí.
Y luego, una cosa que se me olvida decirte, es que el mediador familiar, en el caso de que sea un abogado, no puede intervenir en el proceso ya posterior de divorcio. No puede ni llevar a los dos de mutuo acuerdo ni a una de las partes. Es decir, que tendría que ser el mediador familiar, pero luego necesitaríamos... El mediador familiar es el que te trae el convenio regulador hecho, si él lo ha conseguido. Estos son los puntos a los que se ha llegado a un acuerdo, que se plasman en el convenio regulador, se lo da a ellos, a las partes, para que ellos vayan a un abogado, porque es obligatorio el procedimiento de separación o divorcio, es preceptiva la intervención de abogado y procurador, pues lo llevarían ese acuerdo alcanzado a un abogado para que entable el procedimiento de mutuo acuerdo. Pues muy interesante de nuevo, Asunción, de verdad, yo me quedo de verdad estasqueada escuchándote, porque son temas que, como decimos, nos interesan a todos, son cuestiones que a veces se nos hacen muy complejas y que, bueno, pues vienen bien para continuar aprendiendo, así que te lo agradecemos, de verdad, que hayas estado con nosotros en esta ocasión. Tenemos ya temas preparados muy interesantes para la siguiente sección, como la ley de jurisdicción voluntaria. La ley de jurisdicción voluntaria y todo el tema de, por ejemplo, si les interesa hablar, escuchar el tema de las incapacidades que hasta ahora eran incapacidades, ahora con la reforma que ha habido de la jurisdicción voluntaria, en el juzgado se están revisando todos los procesos de incapacitación, porque ahora ya no hay nadie incapaz, sino todo el mundo es capaz, pero necesita apoyo para determinadas facetas de su vida. Entonces, eso ha cambiado, y un tema muy interesante que me parece de destacar es, por ejemplo, el testamento vital que puedes hacer ante notario y dejar ya previsto lo que quieres que te suceda o cómo quieres que te cuiden en el futuro, qué quieres que hagan con tu vida en caso de que entres en algún proceso de discapacidad, etcétera. Pues muy interesante, seguro que los que nos están viendo desde casa tienen sus dudas, sus cuestiones, sus preguntas, les animamos a que nos las envíen también a través de nuestro correo electrónico contenidos@soriatv.com y a través de nuestra página web. Muchísimas gracias, Asunción, a ti, Ana. Y hasta la próxima. Adiós, adiós. A todos ustedes, ya saben, les emplazamos a que nos envíen sus cuestiones y nosotros vamos a hacer una breve pausa de publicidad y volvemos enseguida.